Fíjense, este caso yo creí que era una leyenda urbana. O sea que te decían de niño, no te tragues los chicles porque te puede pasar algo. Bueno, pues resulta que sí es verdad. O sea, si te tragas los chicles, si te tragas sobre todo una gran cantidad de chicles, pues sí puede ser malo. Un niño en Ohio se habría sometido a una cirugía de estómago tras tragarse 40 chicles. El pobre pequeño tuvo que ser operado de emergencia luego de que presentaba fuertes dolores y calambres estomacales en pues un momento en el que estuvo ahí tragándose chicles. Cuando le hicieron la radiografía, pues se sorprendieron que tenía una masa ahí de chicles pegada que no se movía. Y el niño pues presentó estos síntomas de calambres, dice, ya que los chicles comenzaron a juntarse en su estómago y obstruían el sistema digestivo, por lo que tuvieron que someterlo a cirugía de emergencia para sacarle la goma de mascar por la garganta. O sea, según los doctores, bueno, pues tuvo suerte que no bloqueara sus intestinos, pues esto hubiera provocado que se perforaran y la goma se filtrara por el cuerpo. Tómala, no se traguen los chicles y si están muy chiquitos mejor ni coman chicle, la verdad. Dice, de acuerdo con la madre del niño, cuya edad no han querido decir, el menor se habría comido un bote entero de chicles sin azúcar, así estuvo, y todos se los tragaba. Según esto, bueno, pues tuvo que llamar al centro de envenenamiento local, quienes le aconsejaron que, bueno, pues se presentara al hospital. Es, pues sí, un tema tremendo. Aquí tengo, ¿cómo se le llama a este procedimiento? Se le llama esofagoscopía, que es pues que por la garganta introducen, no sé cómo sea, pero introducen algo para jalar y quitarte el chicle. ¿Saben cuántas esofagoscopías hicieron? O sea, ¿cuántas veces tuvieron que meterle esta cosa al pobre niño para sacarle todos los chicles? 10 veces. Evidentemente, después de esta situación, pues ha traído trajo dolores de garganta por la cantidad de pases que le tuvieron que hacer para extirpar todos los chicles al pobre pequeño. Pues bueno, ahí está el tema, ¿no? No es una leyenda urbana, los chicles sí pueden generar problemas en el estómago, no se los traguen, por favor. Vamos a otro asunto. Les comentaba hace unos momentos que China ya está reaccionando a lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la deuda. La agencia de crédito de China ha rebajado la calificación crediticia de Estados Unidos por el estancamiento del techo de la deuda y el incumplimiento inminente. Todavía no incumple Estados Unidos, ¿no? Está raro eso. O sea, por parte de China pareciera que quiere, pues, impulsar la crisis en Estados Unidos porque, pues, oye, no ha incumplido todavía. Oye, sí que se andan discutiendo que, pues sí, pero no ha incumplido, ¿no? O sea, no ha llegado a la fecha como de que, ay, mira, pues ya me dejó de pagar. No ha llegado a eso. Probablemente ni siquiera va a llegar a eso. O sea, van a pagar. Probablemente. Es como si tú debes algo al banco, ¿no? Y todavía no llega la fecha de pago, pero el banco se entera que a lo mejor no tienes que pagar. Y antes de que llegue la fecha, te dice, pues ¿sabes qué? Pues yo te califico mal para que ya no te den más créditos. Dice, oye, ¿pero por qué? Si no ha llegado ni la fecha de pago. Esto está raro, ¿no? La calificación crediticia de Estados Unidos está sufriendo una rebaja por parte de la agencia de crédito china en medio de los problemas de techo de deuda. Bueno, pues la agencia rebajó de la calificación AAG a la calificación AAG+, y esto lo atribuye a la decisión creciente de la discordia política, al aumento de la inflación y al estancamiento en curso del techo de la deuda. Pues bueno, todas esas cosas juntas, dijeron los chinos, pues ¿sabes qué? Pues ya te bajamos la calificación. Pues así está la decisión. Insisto, pareciera que China en este punto por lo menos quisiera impulsar esta crisis, cosa que tampoco le conviene a ellos, pero bueno, pues eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno, Rusia, ya han estado los jaloneos buenos entre Japón y Rusia últimamente. Ayer mismo les comentábamos que 2 aviones rusos habrían sido interceptados por aviones japoneses, que dijeron, oye, ¿por qué estás pasándote a la línea de nuestro territorio? Nomás hazte más para allá, ¿verdad? Vete a tu zona. Y es que ahora Rusia le está advirtiendo a Japón que va a responder al último paquete de sanciones anunciado por Tokio. O sea, andan enojados y algo van a hacer, ¿no? Eso es lo que están anunciando básicamente. Dice, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha acusado al Japón
de tratar de convertirse en el líder de las restricciones antirrusas y se ha advertido de que responderá al último paquete de sanciones anunciado el jueves por Tokio. Continuaremos monitoreando la implementación práctica de dichos pasos y evaluando sus posibles impactos en la seguridad nacional y la económica. Ha manifestado la cartera diplomática rusa en un comunicado en el que carga contra Fumio Kishida. Fumio Kishida es el primer ministro, ¿no? Se van contra él y lo critican, le dicen de todo, y el gobierno japonés anunció anteayer la ampliación de sanciones contra Rusia, una crítica dura que hizo Japón a lo que está pasando en Ucrania, y también pues les enviaron por ahí cientos de autos blindados. Nada de armas de disparo ni nada de eso, pero sí material militar para Ucrania. Y esto pues bueno tiene muy molesto a los rusos. De una vez que estamos ya en el tema pues de Rusia, comentarles que se advierte una guerra diplomática contra Alemania. Putin está expulsando a cientos de funcionarios alemanes. Y es que Alemania por un buen tiempo trató como de estar bien con las dos partes, pero en un punto pues esto ha sido imposible. Además de esta lista negra de diplomáticos, Rusia incluye a trabajadores de instituciones públicas como el Centro Cultural Goethe Institut, la Escuela Alemana de Moscú y bueno, la salida del país deben concentrarse en los próximos días. O sea, están corriendo a toda esa gente de Alemania, de Rusia, ¿no? Están también muy molestos con Rusia, están enemistándose con todo el mundo. Dice, varios cientos de funcionarios alemanes que trabajan en sectores de educación, cultura, en negocios, etcétera, les han dado el aviso, ¿no? El ultimátum, básicamente, para que se salgan, ¿no? Van a reducir el personal diplomático, pues al mínimo antes de julio. O sea, lo mismo viene para Rusia, ¿no? El diario alemán Süddeutsche dice, revela que la información a medida que afecta a varios cientos de personas supone una declaración de guerra diplomática entre Alemania y Rusia. El Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores afirma que la cifra del diario era correcta. Cientos han sido despedidos, o no despedidos, sino más bien rechazados por Rusia, ¿no? Dice, Moscú ya había anunciado la expulsión de 20 diplomáticos, pero ahora pues se multiplicó a cientos de personas. Bueno, pues ahí está el choque que hay constante. Dice, advierte que el gobierno de Ucrania no tiene derecho a cometer un error en la decisión porque se trata de una oportunidad histórica que no podemos perder, hablando pues del tema de la potencial contraofensiva y de lo que ha dicho Danilov en las últimas horas sobre todo, ¿no? Entonces hay mucho nerviosismo por esto, ¿no? Yo creo que la contraofensiva tiene a todo mundo alerta por las posibles reacciones que vaya a tener en Rusia, ¿no? Así que pues también ese es otro tema, ¿no? Vamos a otro asunto, otra noticia importante. Bueno, hay un reporte que quiero comentarles cómo va el super tifón Magwar, que ayer se mantenía todavía en categoría 5 cuando se supone que debería haber bajado. Bueno, pues ahora ya está por fin en categoría 4. Vemos aquí el tifón, este es el avance, esta es la imagen de hecho del satélite actualizado a las últimas 2 horas del día de hoy. Esta es la forma que tiene ahora mismo. Déjenme me alejo un poquito. Ya está muy cerca, como pueden observar, de Filipinas, y ya Filipinas está haciendo medidas de emergencia por la llegada posiblemente de este tifón, que ha tomado, por cierto, otro rumbo, aunque va rumbo al norte filipino. Creen que va a llegar a Taiwán, ¿verdad? Ahí lo vemos. Entonces no es que impacte directo el ojo del huracán, aunque algunas islas filipinas y la parte norte sí va a ser afectada por este fenómeno. Las autoridades pronostican las mayores afectaciones en la isla de Luzón, que está muy al norte y que es la más grande y de las más pobladas que tienen en Filipinas, por eso la preocupación. Dice que ahora las medidas se han acelerado, los planes de evacuación y la cancelación de vuelos a medida de que el super tifón Magwar está avanzando y podría estar afectando el archipiélago. Así que dice, en el último boletín de la Administración de Servicios Astronómicos, Geofísicos y Atmosféricos de Filipinas, la PAGASA, dice que el foco del tifón se localiza a unos 1000 kilómetros aproximadamente de Luzón, pero pues va rumbo a esa región. Así que pues bueno, ya tienen todo preparado, ya están listos, dicen, o están en ese preparativo para evitar riesgos y problemas. Así que pues bueno, otro asunto interesante.